Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar esta mañana aquí, lunes 24 de junio, en el programa 32 de Ellas en las urnas. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta emisión, porque, pues hoy vamos a ir cerrando un ciclo que iniciamos el año pasado para hacer este análisis del momento histórico que nos tocó vivir en este país donde, entonces veíamos que se perfilaba la posibilidad de tener la primera mujer en la presidencia de la República, hecho que las urnas como tal dieron. Y todo lo que eso implica seguramente para este país, para la historia también de este país, de la democracia, de los derechos humanos de las mujeres, del lugar de las mujeres en el espacio público, pues tiene todavía muchas lecturas por hacerse. Estamos iniciando apenas, tocando, tratando de entender lo que esto va a significar. Y Ellas en las urnas nace con esa intención de dotar elementos de análisis a la sociedad para explicar este momento histórico de la presencia de las mujeres en este proceso electoral. Y yo lo decía unos segundos antes de iniciar, que soy una afortunada por tener la compañía de las mujeres sabias que han acompañado a lo largo de este proyecto. A Adriana Favela, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, que ha colocado su sabiduría, su conocimiento, su disposición para ir precisamente dotando de esa lectura que necesitamos todavía de este proceso electoral. Así que, Adriana, te lo dije en privado y te lo digo en público. Mil gracias por sumarse a este proyecto, por estar aquí cada lunes en Ellas en las urnas y hacer lo que hicimos a lo largo de este año, que es este análisis feminista, colocando en el centro la reflexión. Así que yo soy súper agradecida por sumarse aquí. ¿Qué les digo de Lisbeth Ortiz Acevedo? Imagínense, trabajamos todos los días, construimos, debatimos, consensuamos esta mirada que requería no solo Ellas en las urnas, que ustedes no lo saben, pero yo se los voy a decir. Ella puso este nombre y en CIMAC Noticias, en la cobertura electoral, así le llamó a la sección Ellas en las urnas. Y cuando estaba pensando yo en el programa, dije, ¿cómo le llamamos? Pues no me tengo que quebrar la cabeza, porque esta cabeza maravillosa, este pensamiento maravilloso de Lisbeth Ortiz ya me lo resolvió. Y entonces, solamente le dije, ¿me prestas el nombre para poderlo tener en el programa? Y generosamente, como suele ser ella, aquí está. Bautizó al programa de Ellas en las urnas, Lisbeth, y también muy agradecida por tener este espacio contigo, esta reflexión, y haberte sumado a este equipo y sumarte todos los días en la agencia de CIMAC Noticias. Muchas gracias, Liz, también por estar aquí. Y ya llegará mi querida Ivonne Melgar, que está en camino, a quien también ya públicamente le voy a agradecer, así que le dejo guardado el agradecimiento para que ella escuche lo que le tengo que decir. Y como se irán dando cuenta nuestra audiencia, este es el programa con el que vamos a cerrar las emisiones de Ellas en las urnas, y vamos a cerrar con broche de oro, porque ya tenemos los primeros nombramientos de lo que será el próximo gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A mí siempre se me olvidaba presentarme, unos días me presentaba en el programa y otro no, pero me presento hoy también, Lucía Lagunes Huerta, gracias por estar. Y antes de que entremos al tema, déjenme dar las vías de contacto para que la audiencia que nos acompañó a lo largo de estos
32 programas, pueda precisamente hacernos llegar sus comentarios, su reflexión de lo que aportamos, que esa fue la intención siempre de este programa, para la lectura precisamente de la presencia paritaria de las mujeres en este proceso electoral. Así que ahí les va. 55 60 60 55 71 son los números en cabina, pero bueno, también de verdad le invito a que nos comparta su reflexión de lo que ha sido Ellas en las Urnas a través de las distintas redes sociales, @Violeta Radio FM, @Violeta Radio-FM si anda por X, Violeta Radio si anda en Facebook, y si está conectada, le invito a que se tome unos pequeños segundos y nos haga saber qué le significó este programa para nosotras. Siempre eso es una retribución muy importante como periodistas. Y agradecer también porque en este proceso se fueron sumando medios de comunicación que apostaron a ampliar la voz de este espacio de reflexión y también brindarles a sus audiencias lo que aquí ocurría en Ellas en las Urnas. No tengo más que agradecimiento también para todas las estaciones que se sumaron en su momento, el IMER. Muchas gracias por abrir ese espacio en el Instituto Mexicano de la Radio, a su directora, por supuesto, y a todo el equipo del IMER que hizo posible que pudiera también estar en la frecuencia del IMER, Ellas en las Urnas. En esa radio, así se llama la frecuencia, en esa radio, en el 97.3 de FM, también agradecerle que se sumara a esta apuesta para que las retransmisiones de Ellas en las Urnas pudiera estar también todos los domingos a las 8 de la mañana. A Radio Mexiquense, a su directora, muchísimas gracias por haber abierto también las distintas frecuencias en las cuales Ellas en las Urnas estuvo retransmitiéndose, y pues este será el programa en el cual también cerremos esa colaboración de este programa, porque seguramente construiremos otros puentes con estas frecuencias hermanas. Pues imagínense, estuvimos en Radio Mexiquense en el 105.5 de FM en Atlacomulco, en Tultitlán, en Tejupilco, en Metepec. Gracias por ampliar la voz de Ellas en las Urnas también a todas las frecuencias, porque sin duda se necesita mucha voluntad para que eso ocurra. Y una frecuencia hermana de CIMAC Noticias, de CIMAC en general, desde hace ya mucho tiempo, pues tiene que ver con Ibero Radio. Radio Ibero 90.9 ha sido un espacio con el cual hemos caminado juntas hace más de 10 años. Y Ellas en las Urnas, pues fue también acogida en este espacio de Ibero, y muchas gracias también por ello. Así que, como verán, este espacio fue multiplicado por todas estas frecuencias que se sumaron, que creían importantes, que valoraron el trabajo que aquí estamos haciendo, políticas, periodistas, para traducir el momento histórico que estamos. Este primer segmento es eso, el agradecimiento a la audiencia, a sus comentarios, a compartir precisamente el pensamiento con ustedes de lo que nosotras estábamos mirando y de lo que había en esos momentos. Gracias por seguirnos en las redes sociales, por escucharnos, por sus comentarios a través del chat de Facebook y por replicar también, porque sé que muchas de las radioescuchas retransmitían a través de las redes sociales los programas, las voces de todas nosotras, de todas ustedes, Adriana, Liz, para poder compartir con sus amistades, con personas que creían que lo que aquí decíamos era importante y había que pasar la voz. Así que muchísimas gracias por estar a lo largo de estos
de estas emisiones y pues yo no puedo más que tener también agradecimiento a todo el equipo de producción que semana a semana hizo posible que esto estuviera al aire. Lucero Zamora, ¿qué les digo? Es una mujer fantástica, profesional, comprometida hasta el tope con la producción radiofónica. Tiene una larga trayectoria, algún día se las contaremos. Es una mujer de la radio, es una mujer que creció literal, literal creció entre los estudios radiofónicos. Así que desde ahí aprendió a amar la radio, a comprometerse con el trabajo de producción y desde su llegada aquí a Radio Encimac, ha sido una de las bendiciones, permítanme decir la palabra, que hemos tenido las mujeres que integramos IMAC, pero las mujeres que han llegado a escuchar la frecuencia y que encuentran una producción de calidad, profesional, a todo lo que da desde este trabajo generoso siempre de Lucero Zamora. Saraí Nicanor, déjenme usar estos últimos segundos porque luego ya vamos a entrar a lo que nos toca. Saraí Nicanor, una joven profesional, talentosa, brillante, entusiasta, por ir construyendo contenidos feministas para la radio. Esto no es fácil decirlo y miren, algunas de nosotras tenemos muchos años en y encontrar a mujeres profesionales en el periodismo, seguramente ahí vamos a coincidir Liz, Ivonne, que estuvieran comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, era muy difícil. Hace 30 años que inicié yo aquí en la labor periodística. No encontrábamos esa sensibilidad, sobre todo de profesionales, y yo, insisto, estoy más que agradecida que en este equipo de producción Saraí Nicanor se haya sumado, se haya comprometido y esté todos los lunes, además de todos los días, en la producción, dando, pues eso, las redes sociales que se transmitan. Saraí, muchísimas gracias. Y lo mismo digo de esta voz que ha hecho que las cápsulas del programa tengan la calidad que deben de tener por respeto a nuestra audiencia. Marlene Galván, quien realizó las cápsulas, quien pensó cada programa, cuál era la música que nos iba a acompañar para seguir esta dinámica y estar todos los lunes aquí. Así que desde el fondo de mi corazón, Marlene, Saraí, Lucero, gracias. Gracias por hacer posible Ellas en las Urnas cada semana. Y vamos a ir a un corte de estación y entramos ya para hablar de los temas que nos tocan el día de hoy. Volvemos. Ya ven que les decía, este equipazo fantástico que hizo este resumen generoso. Gracias por ello, porque es como volver a revivir y mi corazoncito está así, emocionado por llegar a esta etapa, por haber contribuido y por precisamente pues dotar a la audiencia de estos elementos que me parecía que era más que necesario y lo dijimos desde el primer momento. Estamos viviendo un momento histórico que necesitaba la lectura feminista de lo que eso significa y pues era más que necesario la voz de todas. Ivonne Melgar no me había dado la oportunidad de agradecerte públicamente. Yo estaba esperando tu presencia aquí, porque quiero agradecer, esto no sería posible sin todas ustedes y tú, mi queridísima Ivonne Melgar, eres una pieza clave en esta reflexión. Tu talento, tu expertise, tu confianza en la invitación que te hice para sumarte, pues está desde el fondo de mi corazón más que agradecida por tenerte, porque la audiencia te escuchara y pudiera tener estos elementos que fuiste colocando cada lunes para traducir los retos que estábamos viviendo en este proceso electoral. Tu experiencia periodística de años colocada aquí en el programa En Ellas en las Urnas
para dar las claves de la lectura, de lo que ha significado la cobertura y, como tú lo decías, ser cronistas de esta historia es un privilegio. Y desde mí solo tengo agradecimiento, mi querida Ivonne, por tenerte, por haber tenido el gozo, el privilegio de tenerte cada lunes y que la audiencia de Violeta Radio y de todas las frecuencias hermanas te pudieran escuchar, pues es eso, un privilegio que aquilato segundo a segundo, Ivonne. Al contrario, Lucía, muchísimas gracias por el privilegio de este espacio. Estoy muy emocionada porque pues somos periodistas que amamos lo que hacemos, pero también somos feministas que valoramos este momento en el que hemos podido coincidir desde nuestras miradas para contar esta gran historia que habrá de marcar por siempre a nuestra patria y también a lo que nosotros hacemos. Qué privilegio el de haber tenido este depósito de la memoria, esta bóveda radial de la memoria que ahí quedará, porque nada es espontáneo, todo viene de atrás, todo es una síntesis histórica y creo que tratamos en la medida de nuestras posibilidades de honrar en esta hora de ellas en las urnas siempre esa síntesis histórica que es hoy México con su primera presidenta de la República. Así es, querida Ivonne, y esta historia, esta segunda parte, yo diría, el segundo acto de esta historia está arrancando. Ya empieza a ver los primeros nombramientos. Los primeros, la semana pasada tuvimos ya los primeros 6 nombramientos de lo que será el gabinete de la próxima presidenta, y ahí 3 mujeres importantes que se dieron a conocer. La hoy secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, pasará al próximo periodo, al próximo gabinete, en otra tarea que también sin duda será muy importante. La propia exfiscal de la Ciudad de México será la consejera Ernestina Godoy, será la consejera jurídica en la presidencia, por supuesto, y Rosaura Ruiz. ¿Qué nos dice estos primeros 3 nombramientos de lo que será la definición de cómo va a gobernar, que es algo que nosotras hemos señalado a lo largo de ellas en las urnas? No solamente es el qué, sino el cómo. ¿Cuáles serán estas prácticas que se irán construyendo con la próxima presidenta? Y pues dicen que las últimas serán las primeras, mi querida Ivonne, así que vamos a arrancar contigo. ¿Cuál es la lectura de esta primer nombramientos? ¿Qué te dice a ti con la experiencia que tienes de hacia dónde va la presidenta de México? Yo tendría 2 comentarios divididos. Una duda de el nombramiento en la Consejería Jurídica de la exfiscal capitalina, que creo que pues sin duda tiene credenciales jurídicas, constitucionalistas y como abogada, pero su desempeño controvertido por haberle tocado pues protagonizar lo que desde mi punto de vista sí fue una persecución política hacia la oposición, pues la coloca, creo, con una interrogante de qué tanto su papel en un rol de sustentabilidad jurídica del ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues le estaría abriendo puertas a ella, a la ejecutiva, a la jefa del Estado mexicano para el diálogo, para la construcción, para honrar esta promesa que para mí es fundamental, que es el gobernar para todas y para todos, como ella en sus palabras lo dijo al ser anunciada que había ganado la elección. Pero este es el pero. Las otros 2 perfiles me parecen fantásticos en el sentido de que están totalmente acreditadas sus credenciales para la interlocución de las tareas encargadas. Alicia Bárcena, bueno, pues qué podemos decir nosotras que hemos seguido como feministas la construcción global de estos bienes públicos, la aportación que ella hizo a nivel regional, siendo pues la presidenta, la directora mucho tiempo de todo de CEPAL, ¿verdad? Y al mismo tiempo la construcción de instrumentos relevantísimos para la sustentabilidad del medio ambiente, y hoy ella va a ser la titular de ese espacio y por eso
No ha sido gratuita la bienvenida que se le ha dado porque es una interlocutora con todas las credenciales de ese tema. Y por supuesto Rosaura Ruiz, que representa a la comunidad científica de investigadores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, también representa una generación política comprometida con la educación pública y por supuesto de la mano de Claudia Sheinbaum, era ella ya maestra de la Facultad de Ciencias cuando Claudia Sheinbaum era una estudiante de la maestría y una líder estudiantil. Me parece icónico su nombramiento, pero también relevantísimo porque habla de una recuperación de algo que el CONACYT de este sexenio destruyó, que era el diálogo con los investigadores, un diálogo de respeto. En este caso creo que 2 palomitas muy grandes para esos nombramientos, Lucía. Has tocado 2 temas fundamentales. Creo que uno de los mensajes potentes en estos nombramientos que se dieron es, yo diría sí, sanar heridas. Ir sanando heridas que, pues sí, va a heredar, nos guste o no, o le guste a ella o no, y que estos nombramientos, ya lo decías, CONACYT, los investigadores, la campaña que se hizo contra varias figuras públicas del área de investigación, es un mensaje que me parece muy potente el haber colocado a Rosaura, sin lugar a dudas. Y lo que has dicho de Andrea, no agrego más, sino este ofrecimiento que la propia Andrea Bárcenas, en una entrevista radial con Carmen Aristegui. Alicia, gracias, Ivonne. Alicia Bárcenas con Carmen Aristegui reconocía 2 cosas. La labor fundamental de las organizaciones ambientalistas que le han dado a este país, eso, un enorme enriquecimiento en términos de los retos que tenemos para seguir haciendo un país sustentable, un planeta sustentable frente a la crisis del calentamiento global y la crisis ambiental que vivimos en el planeta, y la apertura de escucha, y ella decía, voy a hablar con las organizaciones, por supuesto, yo vengo de ahí y sé cómo se trabaja y sé lo que se conoce. Y eso me parece que también abre esperanza de poder construir un diálogo para, con ciertas instancias, para poder ir colocando temas que se quedaron en el pasado, que fueron hechos a un lado, y que creo que eso es muy importante. Lisbeth Ortiz, 2 minutos, un primer mensaje para irnos al corte y recuperamos. Yo coincido también en las palomitas que le pone. Hola, Ivonne, muchas gracias. Eh, las palomitas que le pone Ivonne a este primer anuncio. Me parece que Alicia Bárcena tuvo un papel muy destacado y fue clave, fue muy importante en el proceso de paz, en el conflicto que pudo haber escalado entre México y Ecuador. Y ella hizo un papel muy importante. Entonces me parece que este desempeño conciliatorio me da esperanzas. Me da esperanzas porque ella logró bajar esa escalada de violencia que estaban entre decires de la machirulada diplomática entre unos y otros, tanto México como Ecuador, y es cuando ella asume un papel importante para eso, para detener una escalada, porque estábamos a punto de irnos a un conflicto mucho mayor. Entonces, a mí me queda esta tranquilidad que puede ser un, un, un buen elemento para la paz que necesitamos en este país. Y aquí lo dejo de entrada. Bueno, pues Ernestina Godoy me parece que es clave para entender también el tema de feminicidio, además de lo que tenga que ver con esto de lo que hablamos de la operación limpieza, que lo que venían a hacer era disminuir, simular cifras de disminución de feminicidios. Sin duda se subió al barco Ernestina Godoy, pero ella tuvo un papel clave con el feminicidio de Ariadna Fernanda y el conflicto que hubo entre las autoridades de Sin la duda. Fiscalía de Morelos y ella. Y me Y parece que ahí, nos da una muy buena práctica para entender la atención sí, desde las instituciones. sin lugar a dudas, mi querida Liz. Vamos al corte de estación, regresamos contigo, mi querida Adriana. No se vaya, estamos aquí en Ellas en las Urnas.
Y ya estamos de regreso aquí, 106.1 de FM por Violeta Radio, pero también por las distintas frecuencias de la retransmisión. Mi querida Adriana, ¿cómo lees tú estos primeros 3 nombres y los retos que eso implica? Bueno, primero, o sea, me da mucho gusto que la presidenta virtual que ha sido electa, pues bueno, ya esté trabajando en quién va a ser su equipo más cercano para llevar a cabo su gobierno, y ya hace estas primeras 6 designaciones que recaen en 3 mujeres y 3 hombres: Ernestina Godoy como consejera jurídica, Rosaura Ruiz como secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnología, y Alicia Bárcena como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los hombres que ya conocemos, bueno, Marcelo Ebrard como secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores y Julio Verdeguer como secretario de Agricultura. Primero, lo que me gusta es que haya una integración paritaria de este gabinete. Bueno, hay que sumar también al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tendríamos 7 nombramientos, 4 de ellos a favor de, o sea, que recaen en hombres, 3 que recaen en mujeres. Y esta cuestión de la paridad, primero la resalto y la felicito, porque creo que hay que buscar que mujeres también lleguen a estos cargos de decisión junto con la nueva presidenta electa. Pero además de esto, me parece que cumple con la cuestión de la paridad, pero pone también a mujeres que son competentes y que tienen amplia experiencia en el sector que van a estar encabezando. Cada una de ellas, bueno, pues tiene experiencia en las labores que va a ir desempeñando. Y algo también que me gusta mucho de estas designaciones es que muestran a una Claudia Sheinbaum que tiene la capacidad de estar tendiendo puentes para ir sanando algunas heridas que existían. Me refiero, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, donde ellos estuvieron compitiendo en el proceso interno para buscar quién encabezaría la candidatura a la presidencia de la República, y aunque hubo ahí un distanciamiento porque están compitiendo por esta candidatura, lo cierto es que Claudia Sheinbaum, ya siendo la presidenta virtualmente electa, pues lo retoma a esta persona, Marcelo Ebrard, reconociendo su capacidad, y lo invita a colaborar con ella en la Secretaría de Economía, donde también va a tener que estar pues negociando todos estos tratados, ¿no? A nivel internacional, que tienen que ver con cuestiones comerciales. Y esto creo que da una muestra de una Claudia Sheinbaum que puede tender esos puentes y que tiene una practicidad de decir, bueno, esta persona tiene capacidad, puede venir a mi equipo de trabajo a colaborar con independencia de alguna otra circunstancia, y creo que eso habla muy bien de ella, desde mi punto de vista. Me parece que el tema que tú resaltas de la paridad es un tema que nos lleva a la reflexión, es decir, lo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que es el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar políticamente, a estar en el espacio público, y con todas estas reformas legales de la paridad, me parece que, o sea, ya no puede haber un gabinete que no sea paritario, no puede haber un mundo que no sea paritario, y creo que eso es la constatación nuevamente de lo que tenemos hoy. Retos, creo que retos vienen muchos. Y parte de estos retos es la política que se va a ir construyendo, que lleve precisamente los derechos humanos de las mujeres, no solamente a un enunciado, sino a una realidad. Y creo que estos serán los retos que tiene enfrente precisamente la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en este país tan desigual en materia de mujeres y hombres, donde todavía estar no es suficiente, y eso lo hemos dicho, lo hemos reiterado. El tener el reconocimiento del encargo pasa por otros canales que me parece que hay que seguir reforzando, y creo que esos son parte de las lecciones de lo que nos va dejando este proceso electoral, mi querida Ivonne Melgar. Sin duda alguna, Lucy, yo creo que el gran reto hoy es que lo que sabemos en México, que las mujeres necesitan, lo que sabemos en México que requiere la agenda de los derechos políticos, de los derechos humanos, de los derechos sociales de las mujeres, se asuma como insumos de política pública.
Creo que el perfil de la presidenta electa Claudia Sheinbaum es un perfil muy científico, formada en esa área, es un perfil que se documenta, es una persona que conoce de qué está hecho el debate en México y que hoy tiene el desafío de conciliar la doctrina, legado de un movimiento, como se le autonombra desde este grupo a todo lo que ha dejado el presidente López Obrador, conciliar eso con una serie de pronunciamientos y de demandas y de agendas que la sociedad civil organizada en México, no de hoy, no de membrete, sino a lo largo de su historia ha acumulado. Y por eso era tan importante lo que Alicia Bárcena pues asumía en materia de medio ambiente. Entonces yo creo que son dos cosas. Por un lado, Lucía Lagunes, el contenido de la política pública que concilie la premisa de primero los pobres, por supuesto, y de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que esto es una sociedad de derechos y no de privilegios, muy bien, que eso concilie con el conocimiento documentado, con todas las agendas que quedaron pendientes en los últimos 6 años, bajo el discurso de que la transformación per se iba a cambiar o a asumir como propias las otras agendas. Eso es un plano de contenido y el otro es cómo haces política, ¿no? Cómo haces política desde esta condición de primera presidenta mujer. Yo en la carta que tuve la oportunidad de incluir en el libro de Presidenta, aquí te hablan, 100 voces te hablan, que compiló Yuridia Sierra, insistía que yo esperaba que la primera presidenta mujer de México fuera de entrada una persona dispuesta al diálogo, a la escucha y a la atención del dolor, porque creo que eso, sin quedarme en los estereotipos, sin pretender caricaturizar lo que somos como mujeres, pero sí estaría dando una condición de alternancia de género al ejercicio del poder. Diálogo, escucha y conexión con el dolor, con todos los dolores. Absolutamente, absolutamente. Yo también lo escribía en una columna, es decir, que necesitamos escucha activa. Es decir, digo, porque escucha puede haber mucha, pero escucha activa implica un esfuercito más, mi querida Ivonne, que creo que lo que faltó en estos 6 años, digo, además de la disposición de escucha, porque no hubo, ¿no? Pues además escucha activa de qué me están queriendo decir. A ver, al menos pongo atención. Y creo que a mí me parece que el hecho de estas 3 mujeres con estos perfiles, con sus propias historias de vida, ¿no? Puede haber una posibilidad de ir creando estos puentes de diálogo que tú señalas. Con todo y estas peros que colocas en el caso de Ernestina Godoy, o sea, me parece que es obvio que después de haber sido su fiscal en la Ciudad de México, tú necesitas en la Consejería Jurídica, pues alguien de confianza. Y lo que nos está diciendo el nombramiento de Ernestina Godoy es la mujer de confianza de Claudia Sheinbaum para el encargo de la Consejería Jurídica. Ahora, ahí me parece fundamental precisamente que podamos ir más allá de, o que pueda ir la fiscal, no nosotras, no solamente decir lo que la presidenta quiere escuchar, sino tener las vías para decir aquello que no va a querer escuchar la presidenta y que es necesario que escuche cuando hay controversia, ¿sí? Y que pueda acercar las voces, el pensamiento desde la ciudadanía, desde las organizaciones civiles, porque también Ernestina Godoy sabe de qué se trata. Ella construye esta organización de abogados democráticos que tiene varias causas importantes en la historia de nuestro país en materia de derechos humanos. No hay que olvidar a Digno Ochoa, esta defensora precisamente de medio ambiente, que era parte de este grupo.
¿no? Eso es fundamental porque si hay alguien que conoce la tarea de personas defensoras, también creo, es Ernestina, y si hay un grupo como colectivo político que ha sido atacado, son las personas defensoras. Y creo que ahí hay una tarea importante. Se nos ha ido como agua este último programa, este último segmento, nos falta otro, ya ven, no es cierto. Este segundo, tercer segmento nos falta todavía uno más, así que creo que esos son los retos. Antes de irnos al corte de estación y volver, mi querida Adriana, ¿qué otro elemento fundamental habría que tener ahí? Pues yo creo que vuelvo a retomar lo que ya he dicho en varios programas. Ojalá que la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, porque no podemos decir que ella es la presidenta electa hasta que la declare el Tribunal Electoral. Por esto hago toda esta clase de cuestiones. O sea, ojalá que ella de verdad retome una agenda de género, porque también dijimos que era muy importante que llegue la primera mujer a gobernar nuestro país, pero también que esta mujer cuente con una agenda de género que de verdad pueda dar una solución a los problemas más graves para las mujeres en México. ¿Cuáles son esos problemas más graves? Primero, la cuestión de la inseguridad, ¿no? De que corremos más riesgo a las mujeres que a los hombres y que además nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Ojalá que ya no tengamos que estar escuchando en las noticias el número de mujeres desaparecidas, el número de mujeres que son encontradas muertas o que finalmente son vulneradas sexualmente, entre otras circunstancias. Yo creo que hay que tener una agenda de género y esa es una oportunidad histórica para Claudia Sheinbaum de pasar, obviamente, como la primera mujer que va a gobernar nuestro país, pero también una mujer que impulse esta agenda de género a favor Sí, de las mujeres y de las niñas mexicanas. y sin lugar a dudas, una de las lecturas que hay que hacer también en este proceso es el papel de las instituciones electorales que también fueron dirigidas por mujeres. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos aquí en Ellas en las Urnas, Violeta Radio. Y ya estamos de regreso en Ellas en las Urnas. Lisbeth Ortiz, pues sin duda, ya lo decía Adriana Favela, es decir, no solamente hay que llegar, también hay que colocar, y lo decía muy bien también Ivonne, la agenda de los derechos humanos de las mujeres, y ustedes desde la agencia han hecho el recuento de lo que queda pendiente, de la herencia que recibe la presidenta precisamente en materia de derechos humanos de las mujeres. Liz, ¿qué elementos colocas precisamente de esa agenda pendiente que no hay que olvidarla? No es que se acabó el sexenio y se acabó la agenda sigue. Sí, así es. Por ahí sacamos un texto que se llama La Heredera y conjuntábamos varias voces, sobre todo de defensoras de derechos humanos, y le hacían ver a la presidenta, a la virtual presidenta, como bien nos corrige Adriana, em, pues el paquete que tiene enfrente. Y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con la violencia feminicida. Y yo lamento profundamente que este fin de semana Claudia Sheinbaum haya salido a decir que se consolida para octubre sí o sí la Guardia Nacional en labores de seguridad. Y esto es terrible porque cuando una está con la esperanza y escucha a Alicia Bárcena y escucha que va a haber conciliación por parte de la ciencia, viene un mazazo y nos damos cuenta que no hay revés al tema de Guardia Nacional a pesar de lo dicho, lo que se ha sí, se ha contradicho desde las organizaciones de la sociedad civil, promotoras de derechos humanos, lo inviable que resulta para el tema, sobre todo de derechos humanos de las mujeres. Hay una columna tuya, Lucía, que me gusta mucho, que es la militarización caerá sobre nosotras. Y esa es una frase muy potente y esa es cierta. Ha habido tantos casos que han llegado incluso al sistema interamericano por violaciones sistemáticas a derechos humanos, donde la tortura sexual es una práctica generalizada por parte de elementos del ejército que finalmente estarán en labores de seguridad. Entonces, yo tengo un amargo, un agridulce sabor
cuando veo que encuentro paridad en los cargos y encuentro personas valiosas, pero también veo que se consolida algo que nos va a hacer mucho daño y que creo que vamos a tener que seguir documentándolo y trabajando en ello todo el sexenio con el tema de Guardia Nacional. Eso me parece terrible, me parece que no debería de haber sucedido. Sin embargo, pues asestó este golpe Claudia Sheinbaum, y además la felicitó Andrés Manuel López Obrador y se lo dice este fin de semana. Así es, qué bueno que se continúa con el tema. Yo lo único que quiero decir es que, o recordar que hay informes ya, por ejemplo, de Human Rights Watch, donde nos dicen, por ejemplo, que hay más de 4.000 quejas por abusos de todo tipo perpetrados por Fuerzas Armadas, quienes van a estar en labores de seguridad. No es lo único, también la CNDH ha tenido denuncias contra la Guardia Nacional y tienen que ver con tema de tortura sexual, asesinatos, desaparición forzada, eh, detenciones injustificadas. Y si queremos datos concretos, pues hay otros casos que ya nos lo sabemos, como el caso, por ejemplo, de Ernestina Asensio, una mujer náhuatl de 73 años, que ella fallece a raíz de la tortura sexual eh, ejercida por elementos del Ejército Nacional. Y no es el único, pero este aviso fue dado por Claudia Sheinbaum este fin de semana y eso desalienta muchísimo. Yo, Y perdón, tendremos que ir mirando todo esto. o sea, ella lo había dicho, ella lo ha señalado, creo que el tema de la Guardia Nacional, digo, no es porque era parte de la agenda de continuidad de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Ahí sí nunca hubo debate. O sea, Claudia lo tenía clarísimo, aunque dijo que en la Ciudad de México la Guardia no estaría, en fin, ella es parte de lo que venía también a continuar, porque yo creo que aquí vamos a ir viendo la agenda, y lo hemos dicho, la agenda de la propia presidenta y la agenda de continuidad. ¿Qué tanto de la agenda de la Cuarta Transformación va a seguir? ¿Qué tanto de su agenda va a colocar? Porque eso va a dar también una identidad de la primera presidenta en este país. ¿Con qué prioridad le va a dar la nueva presidenta a su política, a su gobierno, y hacia dónde lo va a mandar, mi querida Ivonne? A mí me gustaría muchísimo pensar que también vamos a tener instituciones que harán su trabajo en una división de poderes, en un Estado de Derecho. Pues está el Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo, que ahora va a entrar en una coyuntura muy importante, revisando la reforma al Poder Judicial, y está el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo va a actuar Claudia Sheinbaum frente a Norma Piña? ¿Retomará la hazaña con la que los voceros del presidente López Obrador han querido tratarla? ¿Han buscado enjuiciarla, descalificarla, o se moderará? ¿Cómo actuará Mónica Soto Fragoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para calificar la elección presidencial y dejar inscrito en el documento de la historia que hubo violencia política en razón de género ejercida por el presidente López Obrador contra Xóchitl Gálvez? ¿Cómo actuará Guadalupe Tadei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, en el momento de responder ante estas coyunturas de fraude a la ley de la paridad, frente a estas pretensiones de que sean caricaturas de la paridad las que ocupen los lugares de las mujeres? Es decir, hay muchos desafíos y hay muchas otras mujeres que están al frente, y a mí me gustaría, en un terreno ideal, optimista, que la presidenta, cuando ya esté en funciones, tenga diálogo, interlocución e intercambio con estas mujeres y se deje acompañar
para empoderarse a ella, pero empoderarnos a todas las demás. Y que esta política que parece de tender puentes, de sanar heridas, pues también hay heridas en el Poder Judicial. Lo que tú recuerdas de lo que ha sido esta campaña contra la titular, contra la presidenta del Poder Judicial, que ha sido fuertísima. Y déjame traer a la memoria una imagen que creo que no hemos valorado completo. No sé si ustedes recuerdan el primer encuentro de López Obrador siendo presidente con mujeres feministas en Palacio Nacional, un 8 de marzo del 2019. En la mesa de honor, perdón, en la mesa, el único además, en la mesa de honor, es decir, donde estaba Claudia Sheinbaum y el presidente, estaba también Norma Piña. En esa mesa estaba Norma Piña, yo tengo la foto. Y algo pasó ahí. Algo pasó ahí que todavía no nos hemos enterado, porque está el presidente, a su derecha está Claudia Sheinbaum, a la izquierda tiene a Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación, y al lado de Olga está Norma Piña. Así que ahí había un diálogo. En esa mesa algo se estaba cocinando que no se cocinó, que ahí tenemos todavía cosas. Ojalá que Claudia, porque seguramente hubo un intercambio en algún momento, pueda sentarse a dialogar también y ver qué es lo mejor para este país. ¿Qué es lo mejor para este país? Porque creo que hay que ir más allá de filias y fobias y de cobrar facturas. Mi querida Adriana Favela, 3 minutos y nos vamos. Pues yo también terminaría diciendo que yo creo que ha sido un tiempo de mujeres, ¿no? Ya tenemos a la primera mujer electa como presidenta de nuestro país, de la República Mexicana. Ojalá que pueda gobernar, ¿no? De la manera que nosotros las mujeres esperamos para poder reivindicar nuestros derechos y el derecho de las niñas mexicanas. También es tiempo de mujeres porque efectivamente se organizó una elección estando al frente una mujer, la primera mujer que preside el Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, que al final de cuentas yo creo que se hizo muy bien porque se logró instalar pues las 170,000 casillas, se recibió el voto de la ciudadanía, con cosas obviamente que se pueden mejorar. Y también es tiempo de mujeres porque una mujer presidenta del Tribunal Electoral va a ser la que va a estar en la calificación de la elección. Obviamente va a ser la declaración de validez de la misma y de la presidenta electa, ¿no? Entonces no solamente hay que recordar, o sea, bueno, hay que imaginarnos cómo podría ser esa fotografía tan importante. Claro, puede haber circunstancias que pueden estar haciéndose valer en las impugnaciones. Yo no me puedo pronunciar sobre esos temas ahorita, pero creo que finalmente hemos logrado lo que muchas veces se soñó, que una mujer fuera electa para la presidencia de la República, y ojalá que eso traiga buenas noticias para las mujeres y niñas mexicanas. Y gracias por escuchar este programa, y gracias Lucía, Lisbeth e Ivonne por la confianza y la oportunidad de coincidir. No, hombre, pero antes de que nos empecemos a despedir otra vez, creo que no solamente queremos a las mujeres en los puestos de dirección, y algo que hemos señalado es queremos democracia paritaria y queremos que los derechos humanos de las mujeres no sean un anexo, no sean el capítulo 44, sean la columna vertebral de las acciones de las mujeres y los hombres que gobiernen este país, porque además, recordemos, tenemos la mitad del país gobernado por mujeres. Así que, pues con esto vamos cerrando. Gracias infinitas, yo soy Lucía Lagunes Huerta, gracias Ivonne, gracias Adriana, Lisbeth, a todo el equipo de producción y a nuestros radioescuchas por acompañarnos a lo largo de estos 32 programas. Gracias de verdad. Abrazos Adriana, abrazos Liz, abrazos Lucía. Hasta luego, gracias, Abrazos. Nos volveremos a encontrar. Chao. Claro que sí. Hasta pronto. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.